qué bueno sería que hubiera fármacos antidiabéticos, o sea, fármacos que prevengan la aparición ¿de qué? De la diabetes. Es algo que en el momento es inconcebible, no se puede hacer. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, ya sabemos nosotros que la principal fuente de producción de la insulina, como hormona endógena, se produce a nivel de las células B. Las células alfa producen glucagón y las delta la somatositatina. Como vemos acá en el gráfico, y estos están constituidos en la morfología de los citones de lámina. Las células beta generalmente están acá en el centro, las células alfa circundantes a las beta y las delta, que son estas que producen la somatostatina. Pero además, dentro de este conjunto de células de los cruces de Langerhans se han identificado más de 20 sustancias que tienen actividad biológica. La sustancia P, el péptido intestinal vasoactivo, el péptido de Y, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Péptidos inhibidores, péptidos agonistas, que tienen que ver fundamentalmente con el metabolismo de la persona. ¿Ok? Y también a través del estudio histológico y también de inmunológico se ha visto que progresivamente el deterioro del número y de la producción de células beta generalmente condiciona la aparición de enfermedades con alteración del equilibrio de la glucosa. Y la diabetes obviamente es el ejemplo claro de dos causas: o falta de producción de insulina o una resistencia a la acción de la insulina. ¿Listo? Eso causa la diabetes. Si lo queremos enumerar, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. La tipo 1 es cuando hay una destrucción masiva de las células beta por causas fundamentalmente inmunológicas. Aparece una destrucción por autoanticuerpos contra la célula beta y esto condiciona la diabetes tipo 1, llamada insulino dependiente. Porque no hay fuente de producción de insulina. ¿Ok? Y hay otro, la tipo 2, que se relaciona fundamentalmente porque la insulina no va a actuar a nivel de las células blancas. ¿Cuáles son las células blancas de la insulina? Tejido muscular, el hígado, el tejido adiposo, tejido cerebral. ¿Sí? Ok. Esa resistencia tiene que ver fundamentalmente con la producción de una hormona aparentemente alterada, o de lo contrario, problemas durante su ingreso a través de sus receptores. También puede ser que el efecto sea en la transmisión de la señal que ejerce el receptor cuando se une a la insulina. O de lo contrario, puede ser también que tenga que ver con el transporte de la glucosa a nivel de la membrana celular. ¿Listo? Para ese punto, la glucosa va a ingresar no a través de este receptor, sino a través de los receptores transportadores de la glucosa, que son los famosos GLUT, ¿no es cierto? Tenemos GLUT1 hasta el GLUT4. Usualmente el GLUT4 es el que se altera causando la resistencia a la insulina. Pero la actividad física rutinaria, esa puede generalmente mejorar la sensibilidad de este receptor GLUT4, entonces considerando posteriormente una mejoría en la resistencia a la acción de la insulina. Entonces, si hay digamos una causa, un origen fundamental de que la actividad física tiene que ver con la mejoría de la administración y el metabolismo de la glucosa, por lo tanto, lo más importante es hacer actividad
Y es algo que el diabético no lo hace. A ver, ¿cuándo ha visto un diabético que haga ejercicio? No, bien. La mayor parte son obesos. ¿Ok? Muy bien. La insulina es un péptido o un polipéptido que es sintetizado en las células beta como una prohormona, que es la proinsulina. Esta proinsulina está compuesta fundamentalmente de la cadena de la insulina, la cadena beta y la cadena alfa, y además un péptido que se conoce como el péptido C. Por lo tanto, luego de la síntesis a nivel de los ribosomas, vamos a tener una proteína de 109 aminoácidos. ¿Listo? Va a perder algunos aminoácidos de su cadena y va a quedar como proinsulina con 83 aminoácidos. Esta insulina de 83 aminoácidos va a irse hacia el aparato de Golgi de las células beta, y en esa organela va a perder finalmente el péptido C, una cadena compuesta de 32 aminoácidos y que se van a acumular en los gránulos secretorios del aparato de Golgi. ¿Listo? Después, por un proceso llamado hemiocitosis, con participación del ion calcio a nivel de estas vesículas del aparato de Golgi, que va a activar fundamentalmente los microtúbulos, van a ser finalmente eliminados hacia el exterior por un fenómeno de exocitosis. Para esta función se necesita potasio y zinc. En promedio, el páncreas contiene en total de proinsulina 8 miligramos, ¿no?, que nos da una cantidad más o menos de 200 unidades de insulina. Entonces acá viene un criterio muy importante. Si yo quisiera determinar la producción basal de insulina, y como la insulina después van a ver, sale rápidamente y se ejerce su acción rápidamente, es metabolizada en el hígado, entonces lo que yo necesito es verificar cuál sería finalmente la producción de insulina. Quiero discernir si es una 1 o 2. O hay producción o hay una deficiente producción de la hormona. ¿Listo? Entonces, para esto ya existen pruebas moleculares para determinar el péptido C. Entonces yo pido dosaje de péptido C como un factor adicional para el diagnóstico de diabetes. Porque se supone que la misma cantidad de péptido C es la misma que debe ser de insulina. ¿Listo? Con respecto a la liberación de insulina, hay una serie de factores que intervienen durante el proceso de la liberación de la insulina, pero el principal factor es la glucosa. La glucosa es el principal estimulador de la liberación de insulina. Cuando el nivel de glicemia baja, indudablemente se suspende la liberación de insulina. Cuando la glucosa sube, entonces ese es un factor estimulante de la producción de insulina. ¿Listo? Para este punto es muy importante la captación que hace este receptor que está en la célula beta, ¿sí?, a través del receptor GLUT2, capta el nivel de glucosa. ¿Okay? Este interviene en la glicólisis para la producción de ATPs. ¿Okay? Después de este periodo, el ATP va a bloquear los canales de potasio sensibles al ATP. Y como todos sabemos, el potencial de membrana siempre es negativo. Cuando retiene potasio, el potencial de membrana cambia, se hace más positivo y puede disparar un potencial de acción. El potasio retenido en el interior de la célula va a causar despolarización de la membrana
va a producir un bloqueo del canal de calcio dependiente del voltaje. El calcio va a aumentar a nivel intracelular. Este calcio intracelular va a ir hacia dónde? A las vesículas del aparato de Golgi. Va a activar los microtúbulos y finalmente esto va a condicionar la exocitosis por hemiocitosis a nivel del aparato de Golgi. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ver. Hay varios factores que intervienen para que se inhiba la producción de insulina. Manosa, leucina, arginina, el péptido-1-glucagonoide o GLP-1, el péptido neutrónico dependiente de glucosa, glucagón, la colecistoquinina y la actividad vagal, la acetilcolina. Y los estimuladores son somatostatina, la leptina, la hiperglicemia, que es lo que les decía, y los ácidos grasos. Esta es la manera como finalmente de la célula beta se produce la liberación de la insulina. Tiene que ver fundamentalmente con el receptor GLUT2. Así como se produce, se metaboliza rápidamente, su actividad es rápida, ultra rápida. Y en la degradación de la insulina, el 60% se degrada a nivel del hígado. En una primera pasada por el hígado ya el 60% está metabolizado. Y el 40% restante va hacia los riñones. Este metabolismo que sucede en el hígado tiene que ver fundamentalmente, como habíamos visto en la gráfica anterior, tiene puentes disulfuro, la molécula de la insulina. ¿Ok? Tiene 3 puentes disulfuro. Entonces, empieza a haber una ruptura de esos puentes de sulfuro y una desconfiguración de la molécula. Se van a separar las cadenas alfa y beta. Esta separación es producida por una enzima que es la glutatión insulina transhidrogenasa o llamada insulina. Esta es la que se va a encargar de romper los enlaces o puentes de sulfuro para el metabolismo. ¿Listo? Muy poca cantidad se metaboliza en los músculos. Es importante conocer que la vida media de la insulina es de 3 a 5 minutos. Pero el que sí va a persistir a través del tiempo, ¿cuál es? La producción basal de insulina es de 5 a 15 unidades o microunidades por mililitro, de 30 a 90 picomoles por litro. Y ante un estímulo o una sobrecarga de glucosa, podríamos producir hasta un máximo de 60 a 90 microunidades por litro, de 360 a 540 picomoles por litro. Una vez que se ha producido la ruptura de los puentes de sulfuro, la separación de las cadenas alfa y beta de la insulina, entonces estas van a ir hacia el proceso final de su metabolismo. Y eso tiene que ver fundamentalmente con la hidrólisis de cada una de las cadenas, van a romper los nucleótidos. ¿Okay? Esta actividad catalítica la hacen unas proteasas intracelulares que determinan finalmente el metabolismo a nivel hepático. Con respecto al receptor de la insulina, es un receptor que se encuentra ubicado en la membrana, ¿sí? Tiene actividad fosfatasa, tiene que ver con una serie de segundos mensajeros, tiene que ver con actividad de las proteínas RAS, entonces tiene que ver con el proceso de la mitosis, de la replicación del ADN, es decir, el factor eutrófico de las células beta. O sea, de alguna manera la insulina es eutrófica, ¿sí? Quiere decir que nos va a dar una característica de un buen estado de salud. Por eso es que cuando no hay insulina, ¿cómo se ve a un diabético? Como que deprimido, se le nota abotagado, ¿sí? En algunos casos bajan de peso,
de forma rápida. ¿Por qué? Porque el principal efecto tóxico que tiene que ver con el receptor de la insulina tiene que ver con la mitogénesis, con la mitosis. Hasta las proteínas de shock caliente, la P85, la P110, este grupo de proteínas tiene que ver fundamentalmente con la síntesis de glucógeno, síntesis de proteínas y el transporte de la glucosa. ¿Ya? Por otro lado, a través de la fosfatasa, este va finalmente a llevar a la activación y a la síntesis final del otro receptor para el ingreso de la o captación de la glucosa, que es el famoso receptor GLUT4. Entonces, directamente tiene relación la insulina con el receptor GLUT4. Este, a nivel intracelular, va a ser transportado hacia la membrana y va a haber mayor cantidad de receptores GLUT4 que van a aceptar finalmente la molécula de la glucosa, ya sea para dos cosas, para producir ATP o para su metabolismo y almacenamiento. ¿Mirá? Entonces está ligado fundamentalmente el receptor de la insulina con la producción del transportador GLUT4. Vamos a ver estos famosos receptores GLUT. El GLUT1 tiene que ver con la captación basal de la glucosa, es el que mantiene, digamos, el eutrofismo, la euglicemia que normalmente tiene una persona. Su tiempo de vida, miren, 1 a 2. La ubicación está en placenta, ¿ya? Este tipo de receptores se encuentra en la placenta, en la barrera hematoencefálica, está en los glóbulos rojos, está en los eritrocitos, es parte constitutiva de la mayor parte de células. ¿Okay? El GLUT2 es el famoso sensor de la glucosa de las células beta, como habíamos visto. ¿Ya? Se encuentran obviamente en los islotes de Langerhans, están en la salida desde las células epiteliales del intestino delgado también. Su ubicación, células beta de los islotes, está también en el hígado, en las células epiteliales del intestino y en los riñones. El GLUT3 tiene que ver con la captación basal de la glucosa también. Está en el encéfalo, en la placenta, riñones y otros órganos. El GLUT4, captación de la glucosa, que es estimulada en este camino. Lo otro será captación solamente basal, pero la GLUT4 tiene que se activa solamente cuando es estimulada por la insulina. Y hemos dicho, ¿dónde está fundamentalmente? Músculo y miocardio. Entonces, este es el que se estimula finalmente fibras estriadas, tejido adiposo y otros tejidos. Y el GLUT5 tiene que ver con el transporte de fructosa a nivel de hierro. ¿Listo? ¿Qué efectos biológicos causa la insulina? Obviamente, el principal es el metabolismo de la glucosa. Es el principal. Pero vamos a ver que en determinados órganos qué funciones finalmente cumplen. En el hígado, en primer lugar, va a inhibir la glucogenólisis. O sea, quiere decir que va a evitar la mayor producción de glucosa libre. Entonces, va a frenar la glucogenólisis. Va a parar la lisis del glucógeno. Entonces se almacena en forma de glucógeno. Inhibe también la conversión de ácidos grasos y aminoácidos en cetoácidos, el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato. Inhibe la gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque estamos frenando la degradación de los aminoácidos. Promueve la síntesis de glucógeno y promueve también la síntesis de triglicéridos y moléculas de muy baja densidad como las lipoproteínas. A nivel muscular aumenta la síntesis de proteínas por el sistema eutrófico, mejora el transporte de aminoácidos, aumenta la síntesis de glucógeno, aumenta el transporte de glucosa e incrementa la acción de la sintasa del
glucosa. En el tejido adiposo produce mayor almacenamiento de triglicéridos. Induce la acción de la lipoproteína y la esterificación de ácidos grasos. Inhibe también la lipasa intracelular. Esos son los efectos que tienen biológicos la insulina. Si la persona deja de producir insulina, ¿sí? ¿Cuál de las lipoproteínas va a fallar? ¿O qué es lo que se va a empezar a acumular? Los triglicéridos, los kilomicrones y los triglicéridos. ¿Por qué? Porque la insulina, lo que hemos dicho es que promueve mayor almacenamiento de triglicéridos. O sea, cuando alguien tiene la insulina normal, los triglicéridos deberían estar absolutamente normales. Entonces, todo diabético lo que va a producir es cortisol. Entonces, el principal marcador para sospechar, digamos, que no hay producción de insulina, ¿cuál sería? La hipertrigliceridemia. ¿Listo? Hasta la década del 50, la mayor parte de pacientes con diabetes, del año 1950, la mayor parte de pacientes con diabetes se morían. Es más, muchos pacientes han muerto porque en esa época se desconocía cómo se podía tratar una diabetes. ¿Ok? Entonces, a alguien se le ocurrió pensar de que tenía que ver con el metabolismo de la glucosa y finalmente ver que esa hormona que tenía que ver con el metabolismo de la glucosa era la... Como toda medicina es experimentación, a una persona le hicieron un machacado de páncreas y se la dieron. Tomó y de alguna manera vieron que se empezó a estabilizar. Le hago más y hasta se estabilizaba la glucosa. De ahí es que empiezan a hacer estudios para identificar cuál era esa sustancia que podía mejorar el inmunidad. Entonces descubren la insulina. En esa época la mayor parte de personas con diabetes se morían por la situación diabética o el coma hiperosmolar. Se morían. Porque no había pues el tratamiento. Cuando ya se sintetiza las primeras drogas con insulina, entonces ya empiezan a desaparecer esas complicaciones. Hasta que la industria ya produce finalmente las insulinas que las conocemos en la actualidad. Las primeras, la insulina cristalina y la insulina NPH. ¿Okay? Esas insulinas NPH ejercen la función, estabilizan la glucosa y previenen las complicaciones agudas. Desde esa época hasta la fecha, digamos que ya no se mueven con esas dos complicaciones. Pero ¿qué hemos hecho con los diabéticos? Prolongarles la vida y empiezan a aparecer las complicaciones crónicas. ¿Cuáles son las complicaciones crónicas? ACV, retinopatía diabética, infarto del miocardio, la neuropatía diabética, el pie diabético, la macroangiopatía diabética y la microangiopatía diabética, la insuficiencia renal, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si hasta el momento no hubiésemos descubierto la insulina? Ya porque tiene diabetes, se acabó y listo. Porque la mayor sobrecarga de pacientes que acuden a un hospital son diabéticos. ¿Dónde hay mayor cantidad de diabéticos? En Tacna. ¿Por qué? La mayor parte son obesos.
A ver si no miren a su alrededor. A ver. ¿Sí? Y esos pacientes son los que más reclaman. Y esos pacientes son los que piensan que tomando su metformin y su glibenclamida o colocando su insulina, ya, con eso solucionaron su problema. Pero siguen comiendo picantes, chicharrones, todo. Si no se cambia el estilo de vida, eso no va a funcionar. Solo la terapia farmacológica solamente es 25% del tratamiento de la enfermedad. ¿Ya? Muy bien. La industria farmacológica ha producido una serie de preparados de insulina disponibles en la actualidad. Acá está toda la lista. Tenemos de acción ultra rápida, de acción rápida, intermedia y de acción prolongada. ¿Ya? De acción intermedia, esta famosa insulina NPH, su aspecto es turbio, de 2 a 4 horas de inicio, máximo 6 a 10 horas, pero dura 16 horas. La NPH generalmente se pone en la mañana y en la noche, o a veces solo en la mañana o a veces en la noche. ¿Listo? Las de acción ultra rápida tenemos la insulina Lispro, todas son cristalinas, de 10 a 15 minutos es la más rápida, al igual que la glulicina, 5 a 10 minutos, máximo dura hora y media, la duración de 3 a 5 horas, y su nombre de la Lispro es Humalog, de las Spark, Novorapid, y glulicina en short. ¿Ya? La insulina cristalina o la regular, que es la que conocemos nosotros, dura de 2 a 3 horas, es el máximo flujo de acción de esta hormona. Humulin se llama. Y finalmente los de acción prolongada, que tenemos la glargina y la betemia, ¿no? La glargina, que es la más conocida, inicia a la hora, no se sabe cuándo es su efecto máximo, parece que es continuo, puede durar de 20 a 24. Por eso que la glargina, o llamada insulina Lantus, se puede usar una vez al día. Si ustedes se dan cuenta, los picos máximos de acción, las ultra rápidas, obviamente ahí está la Lispro, la Aspar, la glulicina están acá. Esta, la de violeta, es la que tiene que ver con la producción normal de nuestra endógena. ¿Sí? Hay una insulina que es la que se da por vía inhalatoria. La NPH, que es un poco más prolongada, como hemos dicho, 18 o 24 horas. Y la glargina, que cubre mayor porcentaje. Muy bien. Si en la mañana yo tengo una persona que hace glucosas altas, entonces lo que yo tengo que dar es estas prolongadas. Pero si tengo glucosa alta después de comer, entonces utilizo estas llamadas ultra rápidas. Insulina de acción rápida, recordemos la cadena alfa, la cadena beta, los puentes de sulfuro. ¿Listo? Dentro de ellas tenemos la Lispro, la Aspart y la glulicina. Esos tres tipos, ¿no? Y también hay un tipo de insulina inhalada, pero que aún no llega por acá. Esta insulina Lispro o también la glulicina son análogos específicos de la insulina. ¿De qué? De la insulina endógena. Es un análogo monomérico y que se produce por una inversión de la prolina en esta posición por la lisina de sustitución farmacológica. ¿Listo? Por eso se llama Lispro. Cambiamos la prolina por una lisina. ¿Ok? Este cambio de la lisina de la prolina por una lisina le va a dar una propiedad de autoagregarse, o sea, quiere decir de enrollarse a esa insulina. Y entonces vamos a tener mucho más cantidad de moléculas para ser aplicadas al ser humano. ¿Ok? Le va a dar esa propiedad también de formar dímeros y hexámeros de insulina. Su absorción es corta,
inicia de 5 a 15 minutos y determina una acción ultra rápida. También tenemos la insulina aspartato o insulina aspar. Aquí ya sustituye la prolina por un ácido aspartico de carga negativa. Por la carga negativa, ¿sí?, va a impedir la agregación. Y por la carga negativa va a ser repelida por las células, entonces su efecto va a ser mucho más sostenido, ¿ya? Pero la inmunogenicidad es equivalente, son sustancias que han sido modificadas farmacológicamente para su prolongada acción. Y la glulicina es cuando se va a producir una sustitución de la lisina en la posición beta 3 por asparragina y lisina en la posición beta 29 por el ácido glutámico. Por eso se llama insulina glulicina. Las insulinas de acción breve, ahí tenemos la insulina cristalina, es soluble, tiene acción breve, tiene adicionada una molécula de zinc por ADN sintetizada. Su acción es a los 30 minutos, dura 2 a 3 horas vía subcutánea. La duración máxima es 5 a 8 horas. Se dispone cuando uno aplica en el tejido subcutáneo, se agregan como hexámeros de insulina o enzima. Pero Prodrigina, esta disposición en hexámeros va a producir 3 velocidades de absorción. ¿No? Esas 3 velocidades de absorción son muy importantes porque van a ejercer acción causando hipoglicemia postprandial tardía, no inmediata, sino tardía. Si la glicemia estuvo ahora en 200, en 1 o 2 horas ya se está en 100. Por ese motivo es que esta insulina cristalina debe inyectarse 30 o 45 minutos antes de las comidas. Porque ¿qué pasa si una persona tiene 80 de glucosa y recién en ese momento le aplicamos la insulina cristalina? ¡Pum! Lo va a tirar al suelo. Por eso es que debe utilizarse 30 o 45 minutos antes de las comidas. Mire qué pasa. Esta insulina, se van a dar cuenta, yo voy a decir que no estoy. Esta hormona es la única que se administra por vía endovenosa. Los hexámeros se van a disociar rápidamente en monómeros. Por lo tanto, esto le va a dar esas 3 velocidades de absorción. Rápida en el momento, postprandial, y la tercera, cuando los hexámeros se van a convertir en monómeros y van a ejercer su acción por un periodo de 6 a 8 horas. ¿En quiénes está indicado? En la cetoacidosis diabética, en el posoperatorio y en las infecciones agudas. O sea, sepsis, shock séptico, ahí debe ser usado este tipo de insulina. Las de acción intermedia, ahí tenemos la NPH, o llamada también, ¿por qué se llama NPH? Porque es la protamina neutra de ácido. ¿Ya? Por eso se llama NPH. N de neutra, P de protamina y H de ácido. ¿Ya? Por eso se llama. Tenemos el insulatar, el humulin N, el insumab. Como hemos visto, tiene un inicio de acción de 2 a 5 horas, puede durar de 4 a 12 horas, en algunos casos hasta 24 horas. Tiene un gran efecto biológico durante el día. Se puede dar una sola vez al día o hasta 2 como máximo, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas? De que sus variaciones de su efecto suceden hasta en un 50% de los casos, dependiendo del sujeto. Refleja una respuesta clínicamente impredecible. A veces puede bajar mucho o a veces no baja nada. Esta variación se debe fundamentalmente a que la NPH debe ser homogenizada principalmente. Debe el frasco ser movido antes de su aplicación. Acción que no siempre los pacientes lo realizan, incluso en el hospital.
Su aspecto es turbio, lechoso, ¿sí? En 3 horas en edades menores, en niños, es muy rápido el efecto de su acción. En adolescentes 6 horas y en adultos 8 horas. ¿Listo? Y en el caso de los de acción prolongada, tenemos ya la insulina glargina, que es la única que ha salido en producción. Se caracteriza porque tiene una duración mayor durante el día de su acción, más que la NPH. La absorción se hace en forma continua. No hay picos de insulinemia como por ejemplo esas 3 velocidades que tiene la insulina cristalina. Este efecto sostenido se debe a que se ha cambiado la estructura de las insulinas. Tenemos la Lantus o glargina y la de Bemigo, acción máxima 24 horas. También tenemos la Tresiba, que es de Gludec, cuya acción máxima es de 48 horas. Durante su producción o su síntesis de estas hormonas sintéticas, se agregan 2 moléculas de arginina en el carboxilo y una sustitución del aspartato por una glicina en la producción de la cadena alfa en la posición 29. Este cambio esta modificación del aspartato por la glicina lo hace soluble en solución ácida y se precipita con el pH corporal. Con 7.4, una vez que entra en contacto con nuestro organismo, esta insulina se precipita. Y al precipitarse, entonces su efecto empieza a disminuir hasta que finalmente se equilibra y finalmente empieza a hacer su acción sostenida. Lentamente se va liberando este tipo de insulina. Por eso es que su efecto es durante todo el día. ¿Listo? El inicio entre 1 hora y hora y media, máximo 4 a 6 horas, puede persistir de 11 a 24 horas una sola vez por día, por lo tanto. Pero entonces, ¿dónde queda la insulina? La insulina pues queda en el sitio de inyección. Cuando usted le inyecta, ¿qué cosa tenemos ahí? Tejido celular subcutáneo, ¿no es cierto? Esta molécula, al entrar en contacto con el pH, se precipita, deja de actuar. Progresivamente, como se va adaptando, va a ir liberando lentamente los monómeros de insulina. Y eso le va a dar una acción sostenida por 24. Entonces no es necesario darle una dosis adicional. Aquí está, miren, la Lantus. Esta viene primero en una solución ácida, hemos dicho. pH 7, o pH 4. Se inyecta la insulina Lantus en el celular subcutáneo que tiene pH 7.4. Acá están los hexámeros, se produce microprecipitación y se deposita. Estos hexámeros lentamente van a ser liberados como dímeros y como monómeros que van a pasar a través de la sangre. Esto crea un efecto sostenido por 24 horas. ¿Listo? Algunos regímenes de insulinoterapia, tenemos la insulinoterapia intensiva. Esto se hace con insulina cristalina o insulina regular. Esto solamente se hace en los pacientes con infecciones agudas, en el postoperatorio o en la cetoacidosis diabética. Se puede usar en la diabetes tipo 1 y en muchos pacientes de la diabetes tipo 2. Se da la dosis completa de unidades de insulina por el día. ¿Listo? Usualmente lo que se hace es calcular el peso por la producción basal de insulina, que es 0,51. De eso se administra la mitad de la dosis, es la que va a cubrir las necesidades basales. ¿Listo? Una persona de 70 kilos por 55, ¿cuánto sería? Multiplique, ¿cuánto sale?
38. ¿Sí? Para una persona de 70 kilos son 38 unidades por kilo por día, ¿no es cierto? Entonces, si son 38 unidades y el 50% tengo que darle en el momento. Y la otra mitad la doy durante todo el día. O sea, inmediatamente le aplicaría ¿cuánto? Unidad. Póngale 20 unidades. ¿Listo? La insulinoterapia ordinaria o la escala móvil, el tratamiento se aplica en algunos casos de diabetes tipo 2. El régimen va a variar de una inyección al día hasta varias veces durante el día. ¿Ya? En casos especiales es muy importante que se dé tratamiento cuando hay las complicaciones agudas como la cirrosis o Maneker. En las situaciones diabéticas es donde más problema hay, donde puede haber mayor riesgo de mortalidad, convulsiones y todo lo demás. Pero hablar de una cetoacidosis es hablar de un tratamiento multidisciplinario. Hablar de cetoacidosis es indicar de que vamos a constatar de que hay gran producción de cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos? Acetoacetato y el beta hidroxibutirano. Ustedes no se acuerdan de nada. Eso. Estamos hablando de que hay gluconeogénesis. Porque el cuerpo piensa que no tiene glucosa, pero está en abundancia de glucosa. ¿Listo? Como los cuerpos cetónicos, ¿qué pH tienen? ¿O qué tienen en su parte terminal? Hidrogeniones. Llevan el pH hacia la parte ácida. ¿Qué va a pasar con el potasio? El potasio se va a esconder por intercambio por los hidrogeniones. ¿Sí? Mejor dicho, va a salir. Va a ingresar hidrogenión y va a salir más potasio. Y para tratar de compensar los cuerpos cetónicos, entonces va a haber una gran necesidad de bicarbonato. En la cetoacidosis, por lo tanto, se tiene que tratar finalmente con una buena hidratación, manejando el sodio, el manejo con la insulina, con una insulina rápida, con una dosis de 0,15 unidades por kilo en bolo y dando también una infusión continua a la misma dosis por kilo por hora. ¿Listo? Se debe doblar la dosis de la insulina cada hora hasta que la glucosa caiga hacia un valor normal. Para una persona, por ejemplo, de 70 kilos, a 0,1 unidades por kilo por hora, 7 unidades por hora. Si yo tengo ahorita una glucosa de 500 y empiezo con esta dosis de 7 unidades por hora, ¿sí? A la hora yo le tengo que hacer un nuevo control. ¿Qué pasa si sigue en 500? Le subo a 14, le doblo la dosis. Le pongo otra hora a 14 unidades por hora. ¿Listo? A la siguiente hora, que sería la tercera hora, entonces ya me baja a 400, pero sigue siendo alto. ¿Qué tengo que hacer? Volver a duplicar la dosis. Le puedo poner 21. Y a la hora, ¿qué pasa si a la hora ya está 100 miligramos por decilitro la glucosa? Entonces bajo 50 hasta normalizar. Eso es lo que dice. ¿Listo? Hasta que la glucosa caiga entre 50 y 70 miligramos por decilitro. Cuando la glucosa ya está menos de 250, se debe dar un soporte también con glucosa, porque recuerden que la hormona va a seguir recirculando en el organismo. No se quita, eso es lo que la gente no entiende, no se quita la insulina. Le bajo al mínimo a 1 unidad por hora y le pongo una solución con dextrosa o le doy de comer. ¿Ya? Hidratarlo, darle insulina y corregir el potasio. Finalmente hay que ver el pH. Si el pH está menor de 6.9, hay que administrar bicarbonato de sodio. Entre 6.9 y 7 se puede dar una dosis parcial. Si está más de 7, no usar bicarbonato.
¿Qué complicaciones también tiene la insulina, el uso de la insulina oral? Hipoglicemia fundamentalmente. Más difícil es tratar la hipoglicemia que la hiperglicemia. La hipoglicemia puede dejar secuelas, hace convulsiones, hemiplegias, parecias, etcétera, etcétera, hasta paro. Esto puede deberse a un consumo inadecuado de carbohidratos, al ejercicio físico y a dosis excesivas. No controla, ¿no? Síntomas vegetativos del sistema nervioso central, puede haber convulsiones y coma, y episodios frecuentes por falta de percepción de la glucosa. ¿Hay alergia a la insulina? Sí. La hipersensibilidad inmediata. Puede haber urticaria local y sistémica por liberación de insulina de las células cebadas, ¿no? Abdomen, normalmente ahí donde se aplica, va a producir cambios en la grasa periumbilical, porque por lo tanto se debe cambiar los lugares de aplicación de la insulina. ¿Listo? Los hipoglicemiantes orales, que es el nombre más correcto, tenemos hasta 6 tipos, ¿no? Las sulfonilurias, los derivados de la difenilalanina, las biguanidas, las diazolinedionas, los inhibidores de la glucosidasa, la incretina y los análogos de la amilina. Esas son las familias, las 6 familias que comprenden los hipoglicemiantes orales. Las sulfonilurias son las más conocidas, aumentan la liberación de la insulina del páncreas, disminuyen el glucagón, producen el cierre de los conductos, aquí está en la célula beta. Esta sulfoniluria va a bloquear el canal sensible de potasio. Por lo tanto, este potasio va a despolarizar la membrana, permite el ingreso de calcio dependiente de voltaje. Esto acciona a través de los microtúbulos y la insulina es excretada hacia los vasos sanguíneos. ¿No? Esa acción hace la sulfoniluria. Los de primera generación tenemos la tolbutamida, su absorción y metabolismo es en el hígado en forma rápida, vida media de 4 a 5 horas, más segura en los pacientes ancianos. El segundo es la clorfopamida, ya no se usa, más inseguro en los ancianos, su vida media de 32 horas, metabolismo lento en el hígado, 20 a 30% sin cambios en la orina, y producía cuando se usaba en hipoglicemia severa, ¿no? Pero también se vio que había efectos secundarios hematológicos, leucopenia, trombocitopenia, ¿ya? Producía complicaciones en los pacientes con insuficiencia hepática y renal. El tercero de primera generación es la tolasamida, similar a la clorfopamida, pero su vida media era de 7 horas. Los de segunda generación, el más importante, el más conocido y el que deben saber es la glibenclamida. ¿Listo? Su metabolismo es en el hígado, tiene menor actividad hipoglicemiante, la dosis va de 2,5 hasta 20 miligramos por día, puede producir hiperemia cutánea con el consumo de alcohol, por eso es que no se debe usar alcohol cuando está usando glibenclamida, incrementa la eliminación del agua libre, produce deshidratación entonces, y está contraindicado en los pacientes con insuficiencia hepática y renal. La glipicida, que es el otro que está también activo, vida media de 2 a 4 horas, pero se debe dar 30 minutos antes del desayuno, ya que los alimentos disminuyen su absorción. Glipicida disminuye absorción con los alimentos. La dosis de 5 a 15 miligramos por día, máximo 40 miligramos. Estos ocasionan menor hipoglicemia, 90% de metabolismo hepático y está contraindicado en la insuficiencia hepática. El otro es la glimepirida, de acción corta, dosis 1 miligramo, máximo 8 miligramos, vida media de 5 horas, una sola vez al día se da y su metabolismo es hepático. Eso con respecto a las sulfonilurias de primera y segunda generación. Después tenemos los secretagogos de insulina, que es la segunda familia. Tenemos la meglitinida,
tenemos la repalminida, ambas modulan la liberación de insulina en la célula beta, también con acción a nivel del canal de potasio. Bloquean el canal de potasio, el potasio no se acumula en el interior, despolariza, ingresa calcio y exocitosis. Ambas tienen superposición con sulfoniluria en dos sitios y un propio sitio de unión. O sea, por lo tanto, no se deben dar los dos puntos. Acción rápida, 1 hora, duración de 5 a 8 horas, metabolismo hepático, en la citocromope 3 a 4. Subida media, 1 hora. En ambas deben ser usadas solamente cuando hay oscilación de glicemias postprandiales. Ingerir antes de las comidas de 0,25 a 4 miligramos la dosis, máximo 16. Produce hipoglicemia si se retrasa el consumo o no se come. O sea, si la persona va a usar este medicamento, hay que darle el medicamento cuando está comiendo, si no se va a la hipoglicemia. Hay que tener precaución en la insuficiencia hepática y renal. Tercera familia, los derivados de la D-fenilalanina. Tenemos acá la natevinida. Su principal mecanismo de acción tiene que ver con la estimulación rápida de la liberación de insulina y cierre del canal de potasio. Restaura parcialmente la liberación de la insulina en los pacientes que están sujetos a una prueba de tolerancia a la glucosa. O sea, en los que tienen intolerancia a la glucosa, la natevinida deberíamos usar. ¿Ya? Suprime, además de esta acción con la insulina directamente, suprime la acción del glucagón. O sea, el glucagón es el inhibidor natural de la insulina. Está indicada en la hiperglicemia postprandial aislada, solamente los casos de postprandial, en eso se puede usar. No requiere ajuste de dosis, dar antes de las comidas, se absorbe a los 20 minutos, metabolismo hepático, si la citocromo 12 9 y la 3 a 4. Vía media 1.5 horas, 4 horas como máximo. Amplifica la respuesta secretoria de la insulina a una carga de la glucosa. Digamos que ayuda, por eso es que se usa en los que se hace prueba de tolerancia a la glucosa. Inocua en paciente renal, se puede usar en los pacientes renales. Cuarta familia, las biguanidas. Dentro de las biguanidas, más conocida es la metformina. Esta biguanida es la más antigua, está vinculada con acidosis láctica como efecto biológico, pero también considerado un efecto secundario. Su mecanismo de acción no ha sido claramente descrito. Se sabe que disminuye la absorción de glucosa en el hígado por activación de una proteína activada por AMP. También se ha visto de que disminuye la gluconeogénesis en los riñones, lentifica la absorción de glucosa en el intestino. Entonces, si yo tengo una gran carga de alimentación de carbohidratos, consumo harinas, tallarines, almidón, derivados del almidón, o esa persona que come mucho picante, a ella debemos darle metformina, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esa biguanida disminuye la absorción de la glucosa. Como no se absorbe la glucosa en el intestino, eso va a pasar del duodeno, del yeyuno, del ilion, va a pasar al colon. Entonces toda glucosa que no se metaboliza, que no se absorbe, en el colon glucosa se produce. Oxidación y fermentación. ¿Listo? Y como se fermenta, ¿qué cosa va a producir? Gases, pues. Gases. ¿Ya? Entonces, cuando al paciente se le va a dar metformina, hay que explicarle: mire, señor, usted va a tomar metformina a partir de ahora, pero en este caso va a tener problemas de disconfort abdominal, balonamiento y exceso de producción de gases. ¿Listo? Ya no va a ser lo mismo como era. Eso hay que explicarlo. Si usted duerme con su esposa, con seguridad mande la ropa. ¿Listo? Si ustedes ven que su esposo toma metformina, ya saben, boten. ¿Listo? Eso hay que explicarle, porque después a la siguiente consulta le va a decir:
me ha dado usted esa pastilla, me ha hecho mal, no puedo comer nada, todo, estoy pésimo. Es que nadie le explicó. Nadie le explicó que ese era el tratamiento o las consecuencias del tratamiento. ¿Listo? Esa lentificación de la absorción de la glucosa en el intestino va a haber mayor conversión de glucosa en ácido láctico por los enterocitos. Esto va a permitir que se estimule la glucólisis en los tejidos con mayor extracción de glucosa de la sangre. Disminuye también la concentración del glucagón. Todas esas acciones hace el metformina. ¿Listo? Vida media de 5 a 3 horas, no se fija proteínas plasmáticas, no se metaboliza. Protección renal es un compuesto activo. Disminuye y entorpece el metabolismo del ácido láctico porque produce más ácido láctico. Se acumula en la insuficiencia renal, no se debe dar al paciente renal. Su uso en diabetes mellitus no incrementa peso, no produce hipoglicemia, disminuye las afecciones cardiovasculares y microvasculares. En los síndromes metabólicos se utiliza como un tratamiento preventivo, la dosis de 500 hasta 2550 miligramos. De preferencia siempre darle antes de acostarse por una semana inicialmente. Produce molestias gastrointestinales en 3 dosis y la toxicidad produce anorexia, náuseas, vómitos, diarrea en el 20%, ¿no? Produce diarrea. Como hemos mencionado, evita la absorción de la glucosa, también va a producir una disminución de la absorción de la vitamina B12. ¿Para qué sirve la vitamina B12? Yo te vuelvo a primer año ustedes para la formación. ¿Qué es el factor intrínseco y qué es el factor extrínseco? Ambos factores tienen que ver con el proceso de la eritropoiesis. Si falta la B12, ¿qué cosa produce? ¿Qué tipo? ¿Qué tal? ¿Qué campo el doctor Gordillo? ¿No? Parece que hay que leer. Entonces, no se olviden de esto. Disminuye la absorción de vitamina B12, ácidos lácticos. Contraindicado en nefropatías, en los consumidores de alcohol, hepatopatías y en la anoxia. Quinta, las triazolidinedionas. Este grupo de fármacos hipoglicemiantes disminuye la resistencia a la insulina. Estos disminuyen la resistencia a la insulina. Son ligandos del proliferador del peroxisoma receptor gamma activado llamado PPPA. Son receptores nucleares de esteroides y hormonas tiroideas. Se encuentran en músculo, grasa e hígado. Estos receptores modulan los genes que intervienen en el metabolismo de los lípidos y la glucosa. Producen transducción de señales de insulina y de diferenciación de los adipocitos. Actúa también en el endotelio, en la actividad inmunitaria, en la actividad del ovario y las células tumorales. En diabéticos, en el tejido graso, estimulan la captación de la glucosa y modulan la síntesis de hormonas lipídicas o citoquinas. Ahí están las triazolidinedionas. Este es el receptor PPAR. Una vez que se une a su receptor, van hacia la parte nuclear y van a estimular al activador de la transcripción, que a veces es un receptor retinoide. Esto va a producir finalmente la expresión de genes que están implicados en las enzimas del metabolismo de la glucosa y de los lípidos. La lipoproteinipasa, ¿sí? La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, etcétera, etcétera. De ellas tenemos la pioglitazona, que tiene actividad PPA, alfa y gamma, se absorbe 2 horas, los alimentos la retrasan, el metabolismo a nivel hepático, citocromo P. Se da una vez al día, de 15 a 30 miligramos, máximo 45. Disminuye los triglicéridos y se ha visto de que disminuye la mortalidad por accidente cerebrovascular e infarto agudo de miocardio, además de bajar la glucosa. Pero fue retirada del mercado. Ahora tenemos la rosiglitazona, absorción rápida, se fija proteínas plasmáticas,
metabolismo hepático, 2 veces al día se da de 4 a 8 miligramos.